¿Sí están viendo el material? Sí, profe. Ok, Sí. muy bien, gracias. Deben de estar viendo el material del curso donde aparece el modelo de dos ecuaciones diferenciales, ¿verdad? Ordinarias. Y bueno, ahí estoy mostrando MATLAB, que es lo que vamos a usar el día de hoy. Bueno, mientras ingresan más estudiantes, les platico. El día de hoy, bueno, vamos a terminar de ver este ejemplo de un modelo de un sistema térmico, es el modelo de dos estados del ambiente de un invernadero, un modelo muy simplificado. Y a partir de la siguiente sesión vamos a empezar a ver algo que necesitamos para poder modelar sistemas, que son las transformadas de Laplace, ¿no? Creo que desde un inicio, pero bueno, si no, en este momento lo comento. En general, en ingeniería de sistemas, y esto lo podemos verificar en el texto de Mahalanobis, ¿verdad? Que estoy mostrando. Este texto realmente me gusta mucho, es un texto clásico de ingeniería de sistemas. Si este texto lo dominamos, es decir, si lo conocemos, pues al menos en un, no todo, ¿no? Pero en un 60% de su contenido, les aseguro que van a ser unos más que excelentes ingenieros. Y va a ser esta base muy útil para aquellos que estén pensando en continuar con una maestría o en el doctorado, ¿no? Es un texto muy, muy, muy bonito. Bueno, entonces en este texto, que lo vamos a seguir, bueno, lo estoy siguiendo, lo que hemos estado haciendo hasta ahora, pues es modelar sistemas simples, que es lo que se aborda en el capítulo 2. Vimos algunas cosas del capítulo 1, ¿no? La introducción. Y luego el capítulo 3 y 4 abordan los temas centrales de ingeniería de sistemas, que es las dos maneras, los dos enfoques que hay para modelar sistemas, ¿no? Entonces, uno es el enfoque de las funciones de transferencia. De eso no hemos hablado hasta ahora. Lo que hemos estado haciendo es utilizar ecuaciones diferenciales, ¿verdad? Y ese es el segundo método. El capítulo 4, vean que dice State Variable Modeling Techniques, o sea, es el enfoque de variable de estado, ¿no? Entonces, esos son los dos grandes enfoques, las dos grandes maneras que hay para modelar sistemas. Y eso es lo que vamos a aprender en este curso. Pero no solo eso, sino vamos a aprender a analizar sistemas, ¿no? Entonces, aunque ya hemos estado viendo algo, las bases, digamos, para poder entender lo que se explica, ¿verdad?, a detalle en el capítulo 4, pues no hemos visto nada de funciones de transferencia, ¿no? Y la base para aplicar el enfoque de función de transferencia son las transformadas de Laplace. Espero que en su curso de ecuaciones diferenciales hayan visto algo de transformadas de Laplace, pero si no vieron nada, no se preocupen. Aquí vamos a dar un buen repaso, ¿no? Vamos a aprender cuál es, pues, cuál es el concepto fundamental, ¿verdad?, de transformada de Laplace, la idea fundamental de transformada inversa de Laplace y, pues, cómo se usan estas transformadas de Laplace y transformadas inversas de Laplace para resolver ecuaciones diferenciales y en particular, pues, para modelar sistemas, ¿no? Entonces, eso es lo que vamos a empezar a ver a partir de la siguiente sesión. Y luego, cuando terminemos, digamos, el capítulo
que tiene que ver con modelación de sistemas usando funciones de transferencia, pues vamos a volver a profundizar en el enfoque, en el segundo enfoque, ¿no? En el enfoque de variables de estado, ¿no? Ok, entonces, bueno, eso quería comentar. Entonces, hasta ahora hemos estado usando, repito, pues ecuaciones diferenciales, ¿verdad? Ordinarias y de hecho de primer orden. Y la mayoría de los ejemplos que hemos visto, estas ecuaciones han sido lineales, ¿no? Pero puede ser, en algunos casos pueden aparecer modelos no lineales. De todos modos, los resolvemos numéricamente, ¿verdad? A través de simulación. Y más adelante vamos como es muy importante, ¿verdad? Entender, conocer los modelos dados por ecuaciones diferenciales ordinarias lineales, vamos a aprender a linealizar modelos no lineales. En este caso, incluso los sistemas térmicos que hemos estado viendo son sistemas lineales, porque son modelos bastante simplificados. ¿Ok? Y más adelante vamos a ver, bueno, de hecho ya lo hemos estado viendo, ¿no? Que los sistemas lineales se pueden representar, una forma de verificar que efectivamente son lineales. Si tenemos más de una ecuación diferencial ordinaria, ¿verdad? Podemos utilizar una representación matricial. Si no podemos usar esa representación, quiere decir que ese sistema es no lineal, ¿no? Bueno, de esto vamos a hablar más. Bueno, entonces el día de hoy vamos a acabar el ejemplo nos quedamos en, o empezamos a ver la programación, ¿no? En MATLAB Simulink de este modelo de dos estados para el sistema invernadero, ¿no? Les he comentado también para por ejemplo, un sistema de secado solar tipo invernadero o cualquier otro incluso sistema de secado, ¿verdad? Que no sea tipo invernadero, pues, pero que sea solar, podemos modelarlo aplicando lo que estamos aprendiendo a hacer, ¿verdad? Balances de energía en estado transitorio o en estado no estacionario, ¿no? Es lo mismo. Bueno, entonces, voy a MATLAB y el problemita que vamos a ver, bueno, nos quedamos aquí en el programa principal y vamos a empezar a ver el modelo Simulink, ¿no? Que debe de contener las dos ecuaciones diferenciales de este sistema térmico, ¿no? Entonces vamos a ver tres casos, de hecho. Entonces el primero es este modelo Simulink que se llama invernadero 2S, de dos estados, ¿no? Invernadero con dos estados. Entonces, si abro mi modelo Simulink, aquí ya no voy a empezar desde cero, ¿no? Este ejemplo lo vamos a ver un poquito más rápido. Voy a abrir completamente para que se vea mejor. Y ahí está. Entonces, en este ejemplo, tenemos dos ecuaciones diferenciales. Y como mencionamos la vez pasada, pues es importante reconocer, ¿verdad? Cuáles son las variables de estado. En este caso es la temperatura del aire, TA, y la temperatura de la capa superior del suelo, TS. ¿Verdad? Y entonces, pues, en el modelo Simulink, pues necesitamos dos integradores, ¿no? Entonces, ya saben, vamos a la biblioteca correspondiente y tomamos o elegimos un integrador, ¿verdad? Si abro este es el primer integrador. Siempre el primero va a decir integrator, ¿no? Si no modificamos nada. Y luego el segundo va a decir integrator 1 y así, ¿verdad? Entonces, aquí nada más estamos especificando la condición inicial con TA 0. T mayúscula, acuérdense, en MATLAB es importante distinguir mayúsculas y minúsculas. Entonces, TA 0, pues que es la variable que debe estar definida en el programa principal, en el script, ¿verdad? En el guión de MATLAB. Entonces, aquí está la condición inicial. Y lo mismo para el otro integrador, la condición inicial de la temperatura de la capa superior del suelo. Vean, T mayúscula, S, 0, ¿verdad? Eso es todo.
Esto, ¿por qué es buena idea programarlo así? Pues porque si queremos probar otras condiciones iniciales, pues las cambiamos aquí en el programa principal. Muy bien. Y ahora nos conviene escribir, ¿verdad?, las variables de salida que están aquí, out, 1, out, 2. Entonces, eso sería y1 igual a x1, ¿no? Acuérdense que en MATLAB y Simulink, ¿verdad? Las variables de estado siempre van a aparecer en la matriz X, ¿no? O en un vector, o en el vector X, ¿no? Y las variables de salida en el vector o matriz Y. Variables de entrada, U, ¿no? Esa es notación que se usa en MATLAB, Simulink. Por eso digo Y igual a X, Y1 igual a X1, Y2 es igual a X2, ¿no? Entonces, listo. Acuérdense, lo que sale, la salida, ¿verdad?, de cada integrador, pues es la variable de estado ya como función del tiempo. Es decir, aquí es X1 de T o TA, pues, ¿no? Pero que en notación estándar, ¿verdad?, es X, ¿no? X1. TA, entonces va a ser X1, TS es X2 y así sucesivamente. Ok. Entonces ya empezamos a programar nuestras ecuaciones, los lados derechos de estas, ¿no? Entonces, en este caso, con un bloque FCN, voy a moverlo un poquito. Entonces, igual vamos a la librería correspondiente donde esté este bloque, lo agregamos a nuestro modelo, ¿verdad? Entonces, FCN, recuerden, siempre trabaja con el MUX, con un multiplexor, porque es la manera en cómo generamos un vector. Entonces, en este caso necesitamos, lo que estoy diciendo es que vamos a crear un vector que tiene 1, 2, 3, 4, 5 elementos. Y nosotros decidimos quién es quién, ¿verdad? O sea, qué variable, en este caso, la variable de entrada, radiación solar, pues es el primer elemento de ese vector. La temperatura fuera del invernadero es el segundo. Vamos a ver una variante enseguida. Aquí estoy definiendo como variables estas dos, ¿no? Entradas, radiación y temperatura fuera del invernadero. Y vean, el sistema de calefacción lo estoy modelando como una constante, ¿no? Usando un bloque de constante y ahí defino cuánto vale H. Ahorita van a ver que esto puedo generalizar, es decir, puedo suponer que la cantidad de calor que está generando mi sistema de calefacción está cambiando en cada tiempo. Entonces me conviene cambiar, ¿no?, esta manera de cómo está programado el sistema de calefacción mediante una entrada. Ahorita lo veo, lo muestro en otro programita, para explicar qué implica eso, ¿no? Entonces, si abrimos el bloque FCN, ¿qué es lo que debe estar aquí? ¿O qué está aquí? El lado derecho de la ecuación diferencial que estamos programando. Entonces, está 1 entre CGR, vamos a ver. O sea, 1 entre CGR está dividiendo, pues, ¿no? O está multiplicando a todo lo que está entre paréntesis, ¿verdad? Y eso es lo que está aquí. Entonces, vean, un paréntesis que abre, un paréntesis que cierra, y todo está dividido entre CGR. Y CGR, pues, es un parámetro que está declarado en el programa principal. Aquí está. Listo. Y entonces, a ver si puedo poner las dos cosas. Uy, ahí está uy, no, a ver. Otra vez, quiero más poner esto. Entonces, aquí está el modelo, ¿no? Y pues tenemos que asegurarnos, ¿verdad?, que lo que estemos programando aquí es exactamente lo que dice la ecuación. Entonces, ya vimos, CGR está bien. Luego, U1 pues sería la radiación, ¿verdad?, que ingresa al invernadero. Después, vean, dice aquí Q, subíndice Q, ¿no? Es el flujo de calor a través de la cubierta. Entonces, eso es, aquí lo estoy viendo, KGR. Ah, bueno, pues aquí está. Menos KGR, vean,
por paréntesis que abre, paréntesis que cierra, y dentro la diferencia, ¿verdad?, de temperatura del aire menos temperatura del aire fuera del invernadero. Entonces, dentro del invernadero y fuera, ¿no? Entonces, U5 menos U2. Pues podemos verificar que eso es cierto. Perdón. Entonces, U5, 3, 4, 5. ¿Quién es? Pues es la temperatura, ¿verdad?, del aire, que es, dijimos, es la salida de este primer integrador, ¿no? Es la retroalimentación. La tasa de cambio de la temperatura del aire depende de la misma temperatura también y de otras cosas, ¿verdad? Entonces, está bien, ¿no? Lo que tenemos ahí. Regreso. Y luego, ¿qué sigue? Aquí dice QVen, ¿verdad? Que es el producto con signo negativo, aquí está menos KV. Y otra vez, ¿verdad? Que multiplica entre paréntesis, ojo con esos paréntesis, ahí cometemos luego errores. Y nuevamente, ¿verdad? TA menos TO, que otra vez pues es U5 menos U2. Ah, bueno, no les mostré que no verificamos que U2 era, ¿quién es U2? La segunda entrada en el multiplexor, la temperatura fuera del invernadero. ¿Vale? Pero esto nosotros lo decidimos, acuérdense. Es decir, no siempre va a ser así. Nosotros decimos quiénes son, qué variables deben aparecer aquí como primera entrada, como primer elemento del vector U, y así, ¿verdad? Segundo, etc. Ok. Entonces, el tercer término es QSA, aquí está, es KGRS, vean, menos KGRS por, pero ahora, ¿qué tenemos? Ahí tenemos TA menos TS. Entonces, por eso aquí cambia. Dice U5 menos U3, ¿verdad? Y bueno, U5 pues es TA, por la temperatura del aire, pues, y U3 es ¿quién? La otra variable de estado. Entonces, 1, 2, 3. Entonces, vean de dónde está conectada. Pues en la salida del segundo integrador, porque en este segundo integrador estoy resolviendo la derivada de la temperatura de la capa superior del suelo, ¿no? Okay. Entonces, por eso tiene que ser U3, ¿verdad? Y luego U4, dice, nada más se está sumando, ¿no? Más U4, que es el calor generado o la energía generada por el sistema de calefacción, por H. Entonces, listo. ¿No? Entonces, aquí estoy viendo 1, 2, 3, U4 es H. Y ya está, ¿verdad? Ya está mi primera ecuación. Entonces, para la segunda, pues, otra vez vemos, ¿no? ¿A qué es igual este lado derecho? Entonces, lo primero también es que 1 entre CSO, pues, está multiplicando, ¿verdad? Lo que está dentro del paréntesis, ¿verdad? Y entonces, nuevamente con un bloque FCN, ¿no? Y veo o cuántas entradas, ¿verdad? Va a tener en este caso mi bloque multiplexor, ¿no? Y entonces, vean que lo primero es QSA, pero QSA ya lo tengo, ¿no? Solo que con signo negativo, ¿no? Comentamos la vez pasada que aquí, que para la temperatura del aire hay una pérdida de calor, pero hay una ganancia para el caso del suelo. Entonces, si se fijan, pues esto es lo mismo, nada más con signo contrario, ¿no? Bueno, pues entonces, exactamente es lo que tengo que programar, ¿verdad? KGRS positivo ahora, ¿verdad? Que multiplica U1 menos U2. Pero, ¿quién es U1 y quién es U2? Pues en mi MUX, ¿verdad? Veo que U1 es la temperatura del aire. Y U2, o sea, la entrada o el elemento más bien del vector U, el segundo, pues es temperatura del suelo, ¿no? Y la tercera entrada en el MUX, pues es esta constante, es la temperatura de una capa inferior, ¿no? La capa inferior de la capa superior del suelo, ¿no?
Y ya por eso en este MOOC solo necesito 3 entradas. Aquí necesité 5. ¿Ok? Entonces, remarcando pues, esto, si se fijan, pues es lo mismo que el penúltimo término que apareció en la ecuación para temperatura del aire. Y bueno, me resta el otro término nada más, ¿verdad? QSD que se está restando. Y bueno, pues otra vez, ¿verdad? Es un parámetro KSO y la diferencia entre la temperatura del suelo y la temperatura, perdón, de la capa superior del suelo y de una capa más profunda, ¿no? Donde dijimos, suponemos que ya es constante esa temperatura. Y entonces aquí está, menos KSO por U2, ¿no? Porque ese es, en mi MUX, U2 es la temperatura del suelo. O sea, el segundo elemento, ¿verdad?, del vector U. Entonces recuerden, esto es lo importante, ¿verdad? ¿Cómo formamos el vector U? ¿No? Que siempre se va a llamar U, ¿eh? Entonces, recuerden, es de arriba hacia abajo, ¿verdad? U1, U2, U3, U4 y U5. Y aquí U1, U2 y U3, ¿no? Listo. ¿Alguna pregunta de esto? Y ya está, o sea, ya terminamos el modelo Simuli. Pues hay que guardarlo, si hicimos algún cambio, en fin. No, en este caso no lo guardo, ¿no? Lo nuevo que estoy mostrando en este ejemplo es las variables de entrada, ¿verdad? ¿Cómo se definen estas variables de entrada para crear la matriz, esta matriz especial UT, que en cada columna contiene una variable de entrada? En este caso, radiación y temperatura. Fuera del invernadero, el tiempo siempre es, la variable independiente siempre va a ser la primer columna, ¿no? Y las siguientes van a ser, pues, las variables que dependen del tiempo. Y vean, en el modelo Simulink, automáticamente, ¿verdad? Aquí aparece, dice 1 y 2. Entonces, esa es la primera entrada, la segunda entrada, y si existiera otra, ahorita lo van a ver en el otro ejemplo, pues sería 3, ¿verdad? Y entonces esa matriz tendría 4 columnas, porque la primera columna siempre va a ser el tiempo, la variable independiente tiempo. Entonces es algo similar con estos bloques se llaman entrada o in, pues, como con estos, ¿no? Que se llaman salidas, que son out. Entonces, si yo no les pongo aquí ningún nombre, pues diría in, one, in, two, y así sucesivamente, ¿no? A out, por ejemplo, yo podría llamarle TA, ¿no? Así, si le cambio su nombre. Y a esta, ¿quién es? TS, ¿verdad? Digo, si me quiero acordar, vea quién es. Y aquí sí tendría que guardar, ¿no? Esos son nada más etiquetas, ¿no? Son nombres que, por ejemplo, aquí también, ¿no? Que dice external heating, o sea, realmente debería decir calor producido por el sistema de calefacción que está dentro del invernadero. Y aquí la temperatura de la capa superior del suelo. O sea, todo eso se puede poner si quiere, si queremos. Muy bien, pues listo, ¿no? Entonces ya podemos simular, ¿no? Y ver qué dice, bueno, qué predice, ¿verdad? Cómo se comporta nuestro modelo. El tiempo, aquí está especificado. Dijimos, acuérdense que la escala del modelo es el segundo, entonces estoy simulando 100 horas, ¿verdad? Porque aquí dice 100 por 3600, 3600 segundos tiene una hora, ¿verdad? Y estoy incrementando el tiempo cada 60 segundos, es decir, cada minuto, ¿no? Esto pues uno igual lo decide, ¿no? Siempre el tiempo se inicia en 0 y al tiempo final, pues nosotros lo definimos, cuánto tiempo queremos simular, ¿no? Y entonces, ahí está el resultado, ¿no? En una sola ventana, en dos gráficas estoy mostrando, ¿no? Bueno, aquí me faltó ponerle una etiqueta, qué sé yo, pero bueno, eso es lo de menos. Ahorita lo hacemos. Esto es temperatura del aire. Lo voy a cerrar para agregar esa etiqueta que me faltó. Entonces, aquí, ¿verdad? Después de plot,
Entonces vean, figura 1 dice subplot, divido la ventana en dos renglones, ¿no? Número de renglones, número de columnas y el número de gráfica. Entonces, 2 renglones, una columna, gráfica 1. Y grafico el contenido del la primera columna de X. Entonces, pues esa es la temperatura del aire, porque es la salida del primer integrador. O podría poner también aquí Y, ¿no? El contenido de la primera columna de la variable de salida Y. Que es... no. Quería abrir el modelo. Que es, como aquí mencionamos, ¿verdad? Y1. Entonces, ahorita les muestro que la matriz, que hay 2 matrices, la matriz X y la matriz y que van a ser iguales en este caso. Y van a tener, cierto número de renglones, ¿verdad? Podemos preguntar cuánto es, pero 2 columnas, ¿no? De hecho, vean, size X, y ahí está, ¿verdad? 6001 renglones y 2 columnas. Y la matriz Y también contiene lo mismo, ¿verdad? ¿Por qué? Pues porque en este caso, en este modelo, tenemos dos ecuaciones diferenciales, ¿no? 2 variables de estado. Entonces, iba a agregar la etiqueta Y label, ¿no? Y label, y esto es TA. TA y grados centígrados, ¿no? Así. Y la otra, también le pongo su etiqueta, ¿no? La otra gráfica, pero aquí es TS, ¿verdad? Y ahora sí, ejecutamos y ahí vemos, ¿no? La salida. Entonces, esto es lo que predice nuestro modelito, ¿no? Para el tiempo que nosotros especificamos, 100 horas, ¿no? A partir de los valores iniciales que dimos para la temperatura del aire, 12 grados, pues, temperatura del suelo, 10 grados. Bueno, pues esto es lo que predice nuestro modelo, que después de cierto tiempo, de ciertas horas, ¿verdad? De 60, ¿verdad? 60 horas, la temperatura se estabiliza, ¿no? Y ya no cambia. Y bueno, vemos que efectivamente el invernadero, bajo esas condiciones de radiación y temperatura del ambiente constantes, ¿qué está sucediendo con el invernadero? Pues se calienta, ¿verdad? Y que es algo que esperamos, ¿no? Eso es lo que queremos, eso es lo que buscamos. De hecho, se calienta porque, a ver, vamos a ver el sistema de calefacción. ¿Dónde está la H? No, la H no, está en 0, ¿verdad? Pues nada más es bajo el efecto de esta cantidad de radiación que estamos especificando. 400 joules por segundo o 400 watts, ¿no? Por metro cuadrado. La temperatura de afuera del invernadero dice 15 grados, ¿no? Podemos bajarla, ¿no? 10 grados, por ejemplo, y entonces pues ya no se va a calentar tanto. Vean, bajó, ¿verdad? El valor final. De todos modos se está calentando como esperamos, ¿no? Que ocurra. Hay una diferencia, ¿verdad? Se calienta mucho más rápido el aire. ¿Sí lo ven? Esta curva está un poco más inclinada, está más vertical aquí al inicio, ¿no? Por lo tanto, se está calentando más rápido el aire, ¿no? De hecho, aquí también podemos verlo hasta dónde se estabiliza. Bueno, la temperatura es mayor aquí, ¿no? En el caso del aire. Profe, Sí. ¿subió o bajó la radiación? No fue la radiación, fue la temperatura fuera del invernadero. TO. La bajé. Por lo tanto, el invernadero se debe calentar menos. ¿Verdad? A ver, voy a ponerlo como estaba. ¿Cuánto era? 15, ¿verdad? Y ahorita vemos cuánto es el valor final de las dos temperaturas, de la del aire y del invernadero y del suelo.
Vean, aquí llegó hasta más de 30, ¿no? ¿Sí? Entonces, de hecho, lo podemos verificar aquí siempre. X, tecleamos X y ahí vemos el valor, los valores finales, ¿no? 31,76, 25 para el suelo. ¿Sí? Porque no es tan baja la temperatura del exterior, pues, ¿no? 15 grados. Pero ahora le bajo. O sea, está más frío el ambiente, pues. ¿Qué va a pasar? Bueno, vamos a verlo. La temperatura que alcanza el invernadero, tanto en el aire como en el suelo, las temperaturas son más bajas. Aquí otra vez le tecleo X y vean, 27 y 22. ¿Tiene sentido esto? Bastante, ¿no? Porque si está más frío el ambiente, por cierto, este debe estar cerrado. Si está más frío el ambiente, el invernadero, pues se va a calentar menos, ¿no? O sea, es decir, se va a enfriar, pues, porque acuérdense, hay intercambio de calor, ¿no? O de energía entre el interior y el exterior. De hecho, voy a poner un caso extremo para que se vea. ¿Qué pasa si hay heladas? ¿No? Entonces, ¿qué pasa si la temperatura de fuera del invernadero es esta T0, perdón, TO, es 0? Entonces, ahí le pongo 0. ¿Sí lo están viendo? Pues ahora el invernadero se debe calentar mucho menos. De todos modos se calienta. Pues sí, porque estoy diciendo que la radiación, ¿verdad? Es la misma que estábamos usando, 400 watts por metro cuadrado. Pero si ven, aquí se calentó menos. De todos modos, pues eso es lo que queremos, ¿verdad? Que si afuera el clima es muy extremo, ¿no? Pues muy frío, pues aún así podamos tener plantas, ¿no? Sí, que no sean afectadas. Entonces, vean, temperatura del aire, temperatura del suelo, ¿verdad? Y todavía si pusiéramos temperaturas afuera más bajas, ¿no? De, no sé, menos algo, ¿no? Pues igual. Podemos estudiar este efecto, pues, ¿no? Voy a ponerlo menos 10, ¿no? Que es algo muy extremo. Ajá. Vean. ¿Ya vieron? Espero que esto los emocione. Es impresionante, o sea, muy rápido, o sea, sin llevar a cabo un experimento, y mucho menos estamos viendo. Podemos tener idea de qué va a pasar con nuestro sistema. Habíamos puesto la condición inicial, temperatura del aire 12 y aquí 10, y vean, la temperatura de afuera que estamos asumiendo es constante, pues, ¿no? Pues ahí está claramente su efecto, o sea, el invernadero no solo no se calienta, ¿verdad? Sino que se enfrió. Si inicialmente tenía esa temperatura, ¿no? De 12 y de 10, ¿no? Para las dos partes, ¿no? Del sistema que estamos estudiando, el aire y la capa superior del suelo. Entonces, bueno, pues esto es de las cosas que podemos hacer con los modelos, ¿ah? Entonces, para que siga subiendo la temperatura y se quede constante, tendríamos que aplicar más en la calefacción, subir la calefacción. Muy bien. ¿Quién es usted? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama usted? Topilsin. Okay. Muy bien, Topilsin. Claro, entonces, si tenemos unas nevadas, ¿verdad? Unas heladas muy drásticas como esto. Aquí lo que estamos diciendo es que con esta radiación, ¿verdad? El sistema de calefacción, de hecho, no está siendo activado. Entonces voy a repetir. Y eso es lo que dice mi modelo, ¿verdad? Entonces, ¿qué puedo hacer? Si queremos aumentar, ¿verdad? La temperatura para que no se vea estresado mi jitomate o el cultivo que yo tenga dentro del invernadero, es encender mi sistema de calefacción. Muy bien. Entonces aquí en H simplemente digo, pues voy a generar cierta cantidad de calor. Entonces esto es a lo mejor bastante grande, ¿no? 100 joules por segundo. Y vamos a ver qué pasa. Oh, ¿ya vieron? De todos modos, vean, no se aumentó mucho, pero bueno, ya no decreció, ¿no? Entonces, si caliento más, pues debería de ver, ¿verdad? Que se calienta más también bueno, si
si genero más calor, perdón, con mi sistema de calefacción, pues podría calentar más el invernadero. Entonces voy a poner una cantidad más grande, 200. Ah, ¿verdad? ¿Ok? Entonces, a pesar de que la temperatura en el exterior es muy baja, ¿no? Menos 10 grados centígrados, ¿sí? ¿Eso puse? Sí, menos 10, pues con el sistema de calefacción, vean, logro incrementar la temperatura del aire y también la del suelo, ¿no? ¿Ok? Muy bien. ¿Cómo dijo Topilsin? Muy bien. Bueno. Entonces, este es ahí está, ese es el modelo computacional de este modelo matemático, simple, les digo más adelante, espero mostrarles un modelo, el invernadero más realístico de los que usamos en investigación, que podrán imaginar posiblemente es una ecuación, van a ser ecuaciones diferenciales mucho más complejas, de hecho van a ser modelos no lineales. Y aquí que además ya no vamos a suponer, ¿verdad? Que la temperatura, bueno, no que la temperatura, o que no solamente la temperatura, sino que las variables climáticas externas están cambiando en el tiempo, ¿no? Como sucede pues en la realidad, ¿no? De hecho, se miden, ¿verdad? La radiación, se mide la temperatura, se mide la velocidad del viento y todas esas variables están cambiando en el tiempo. Y entonces se ve pues cómo se comporta, ¿verdad? En este caso la temperatura que estamos estudiando del sistema, o las temperaturas. Bueno, les dije que iba a mostrarles una variante de esta solución, porque aquí en el modelo Simulink, no es ese, es invernadero nada más, ¿no? Aquí en el modelo Simulink tenemos solo dos variables de entrada. La estamos suponiendo constante. Entonces, ¿cómo podría generar esta también como variable de entrada que cambie en el tiempo? Entonces, solo voy a cerrar en este programa principal, S invernadero 2 SA. Vean, voy a mostrarles, todo es lo mismo menos esta línea 19 donde aparece H. Pero donde aparece H igual que TO y radiación, o rad, aparece como un vector, ¿no? Del mismo tamaño que el vector tiempo. Y entonces, voy a mostrarles. Desde aquí voy a ejecutar hasta la línea donde aparece H. Y entonces, pues, puedo graficar tiempo y H, ¿verdad? Entonces, lo que estoy definiendo es esto, ¿verdad? Que para cada tiempo de la simulación que estoy considerando, pues, el valor de la calefacción es 100, ¿no? 100 joules por segundo. Repito, esto es una simplificación, después podemos generalizar y mostrar para cada tiempo esa calefacción puede estar cambiando, ¿no? Por ejemplo, un sistema de calefacción pues no está encendido todo el tiempo, ¿verdad? Nada más se enciende, no sé, durante la noche cierto tiempo, pues, ¿no? Entonces eso se puede simular, ¿no? Perfectamente. Entonces, sí ven el cambio. Pues ahora también H es aunque tiene el mismo valor, bueno, pero ya vimos, ¿verdad? Que para cada tiempo tenemos ese valor de H, ¿no? El valor de 100. Entonces, ¿qué implica esto en el modelo Simulink? Bueno, vamos a verlo. Lo que implica es que tenemos que definir esa variable de entrada también como tal, así, aquí con un bloque in. Eso es la única diferencia, todo lo demás es exactamente lo mismo. Entonces, radiación solar es la primera entrada, variable de entrada, ¿no? La temperatura fuera del invernadero es la segunda, y la cantidad de calor o energía que genera el sistema de calefacción es la tercera entrada, ¿no? Y eso, vean, se corresponde con el contenido de esta matriz UT.
que como mencioné, contiene en primera columna el tiempo, ¿verdad? La variable independiente tiempo, y en las siguientes las variables de entrada que queramos, o que se requieran, ¿no? Entonces, radiación, temperatura del aire y calefacción, ¿no? Que se pasa aquí, ¿verdad? Como el último argumento de la función sí, o para la función sí. Y pues esto pues, nos va a dar lo mismo, ¿no? O sea, simplemente es una manera diferente de programar esta variable de entrada, ¿no? Que representa el efecto del sistema de calefacción. Entonces, eso es lo mismo. Muy bien, entonces vamos a, les voy a mostrar también, esto es en MATLAB Simulink, pero este modelo también lo podemos programar en puro MATLAB. Entonces, vamos a ver. No me acuerdo cómo se llama este. Aquí está. Invernadero 2SM. Entonces, en puro MATLAB, también necesitamos, ¿verdad? Programar un programa principal, ¿no? Un guión o un script en MATLAB como este, ¿no? Que se llama Invernadero 2SM. Es como el anterior, el nombre, nada más la M al final para indicar que es MATLAB, ¿no? Voy a borrar para que les quede más clara la diferencia. Voy a borrar esto que no se necesita definir aquí. Ahorita les voy a explicar por qué. Esos que son los parámetros, ¿no? Eso no se necesita ahí, porque están dentro de la función, dentro de la subrutina escrita en MATLAB. Lo que sí necesitamos son las condiciones iniciales. Tampoco. Las condiciones iniciales sí, ¿no? Es decir, el valor en el tiempo cero de la temperatura del aire, el valor en el tiempo cero de la temperatura del suelo, ¿no? Entonces, este es el guión, o el script para esta otra programación, ¿no? En puro MATLAB, no Simulink, puro MATLAB. Entonces, este es el programa principal, ¿no? Y lo diferente a la otra solución, pues es que aquí usamos un método de integración, ¿verdad? En la línea 17 dice O de 23, ¿no? Usamos la función que contiene un método de integración tipo run ejecuta con tamaño de paso de integración variable, ¿no? Que se llama O de 23. Entonces, directamente, pues estamos usando un método de integración, ¿verdad? En el otro es mediante la función sim, ¿no? Que es una función de alto nivel que nos permite usar un modelo Simulink, ¿no? Aquí tenemos que programar una subrutina. Esto ya lo hemos visto en otros ejemplos, pero bueno. Esta es otra solución, pues, ¿no? Entonces, vean, ¿qué tiene este programa principal? Bueno, el clear, el close all. Esta línea es importantísima. Y ahorita la voy a explicar por qué. Aquí estoy declarando que la matriz UT es una variable global. ¿Qué significa eso? Normalmente todas las variables que aparecen en subrutinas en MATLAB son variables locales, es decir, solo viven, solo existen dentro de esa subrutina. Entonces, si queremos que existan en otros lugares de mi programa, tenemos que declararlas como variables globales. ¿Y por qué se necesita hacer eso? Pues porque esta matriz la necesito pasar a la subrutina, a esta que se llama invernadero 2S fun. Necesito pasarla porque necesitamos interpolar los valores de las variables de entrada para cada tiempo de la integración numérica. Ahorita lo van a ver. Hay una función dentro una función de interpolación. Esto no es requerido en la otra solución porque ahí lo hace Simulink, lo hace automáticamente por nosotros. Aquí no. Aquí nosotros tenemos que programar, ¿no? Esa interpolación. ¿Ok? Entonces,
ahorita van a ver dónde aparece en la subrutina esta declaración, ¿no? De global, ¿no? Global, U mayúscula, T mayúscula, es esta matriz, ¿no? Entonces son las condiciones iniciales, el tiempo de simulación, igual que en el otro caso, 100 horas, el valor de la variable de entrada, temperatura fuera del invernadero, ¿no? El valor de la radiación, el valor de la calefacción, que ya la vamos a definir igual como variable de entrada, ¿no? Y bueno, una vez que están definidos estos vectores, pues podemos generar la matriz UT, ¿no? También podemos generar el vector de condiciones iniciales, ¿no? Usando TA0 y TS0, ¿no? Entonces genero este vector X0, ¿no? ¿Por qué? Porque lo voy a proporcionar aquí en el método de integración numérico, ¿no? Aquí está comentado el uso de sim, ¿no? Lo dejé a propósito para que vieran la diferencia, ¿no? Cuando usamos Simulink, necesitamos la función sim y la función simset, ¿no? Para especificar las propiedades de la simulación. Pero en este caso estamos usando un método de integración, ¿no? Que está dado en esta función O de 23. Y entonces, cuando hacemos esto, se requiere la función que se llama O de set para definir las propiedades de la integración numérica, ¿no? Como lo ven aquí, en esta variable opción sim, ¿no? Acumulo las propiedades de la integración numérica y eso se hace con O de set y con los argumentos que ven aquí, ¿no? Tolerancia relativa, que es la misma que usamos en el caso del uso de la función sim, ¿no? Tolerancia relativa, tolerancia absoluta. Ok. Entonces, en este caso, la función O de 23, ¿no? Que es un método de integración, me devuelve un vector, el tiempo de simulación, y la matriz que contiene las variables de estado como función del tiempo. En cada columna, otra vez, ¿verdad? Van a aparecer las variables de estado. Por eso aquí estoy graficando Y, que estoy graficando aquí, la primera columna de Y, la segunda columna de Y, ¿no? Listo. Los argumentos de la función O de 23, de este método de integración, pues es una subrutina. Ahorita se lo muestro que tiene o que contiene el modelo matemático. ¿Sale? El tiempo de simulación, que es este vector, ¿no? Definido antes, y el vector de condiciones iniciales, ¿no? X0. Ok. Voy a abrir entonces la subrutina que se llama invernadero 2S funda. Y ahí está. Entonces es una subrutina que empieza en MATLAB con function, ¿no? Y luego esta salida, este es un vector que va a contener las derivadas, ¿no? Entonces por eso dice dy. Luego el nombre de la función, que es el mismo que aparece en el archivo, ¿no? Y con argumentos t, la variable independiente siempre, y luego el vector de los estados, ¿no? Que aquí pueden ponerle cualquier nombre, pero bueno, en este caso le puse X, ¿no? Y vean, aquí podemos poner comentarios para que nos acordemos de qué hace esta subrutina. Entonces aquí, empezando la línea con el símbolo de porcentaje, dice, luego modelo invernadero con dos estados. TA es temperatura del aire, TS es temperatura del suelo. Y luego vean que dice aquí global, ¿verdad? Para poder informarle a esta subrutina, ¿verdad? Que vamos a usar una variable de tipo global que fue declarada aquí, ¿verdad? En el programa principal, se declaró y luego sus valores se asignaron también en el programa principal. Entonces, además estoy diciendo, usa esa variable global que se llama U mayúscula, T mayúscula. Ahorita van a ver dónde se usa. Después, que viene, bueno, pues los parámetros del modelo, ¿no? Todos los parámetros. Acuérdense de esos conceptos, que eso sí tenemos que aprenderlos, ¿eh? En todo modelo tenemos que saber, cuando vean una ecuación diferencial, luego, ¿cuáles son las variables de estado? ¿Cuáles son las variables de entrada, si es que hay, verdad? ¿Cuáles son las variables de salida también, si es que hay? ¿Cuáles son los parámetros? Eso es importantísimo. Entonces, todos estos son parámetros. Después tenemos
simplemente para que no me confunda, ¿verdad? Recupero quién es la temperatura, o dónde está la temperatura del aire, el primer estado, pues es el primer elemento del vector X. ¿Ok? Así como en el Simulink decíamos, ¿quién es el primer integrador? Pues la temperatura del aire. ¿Quién es el segundo? Pues la temperatura del suelo. Igual aquí. Entonces, el primer elemento del vector X es la temperatura del aire, es el primer estado, la primera variable de estado, ¿no? Y así, sucesivamente. Podemos tener un modelo con n, ¿verdad? Estados, es decir, 5, 10, los que sean 100, ¿no? Ok, entonces nada más recupero TA, TS, ¿quiénes son, no? Entonces, acuérdense esto, ¿qué significa? El primer elemento, ¿verdad? Del vector X. Entonces, eso es X, en paréntesis, y esto es un índice, ¿no? 1, 2 y así. Luego, vean, necesito las variables de entrada. ¿Cuál es el valor de las variables de entrada en cada tiempo de la simulación? Y este tiempo no lo sé porque estamos usando un método de integración de tamaño de paso variable, entonces el incremento delta t, ¿no? El tamaño de paso de integración, ese cambia en cada iteración. Entonces no se sabe, ¿verdad? Cuál es en qué tiempo se requiere conocer el valor de cada variable que aparece en el modelo. Por eso se necesita interpolar. Entonces, esta función interp1, eso es lo que hace, interpola, ¿verdad? A partir de dos vectores, ¿no? Y el primer vector, pues es la variable independiente, que es el tiempo. Y ya sabemos, ¿verdad? Que esa variable, ¿dónde está? Pues es la primera columna de la matriz UT mayúscula. Entonces, por eso estoy recuperando aquí. Vean, dice R mayúscula es igual a interpolación, ¿no? De el vector que está dado por la primera columna de la matriz UT y el segundo, ¿no? Porque ahí yo sé que ahí está, en la segunda columna está la radiación, ¿no? Y luego el punto de interpolación, o sea, ¿para qué valor de la variable independiente necesito saber el valor de la variable dependiente? Entonces, por eso escribo T, ¿no? Acuérdense que esta T, ¿verdad? La variable independiente, tiempo. Y ya, entonces, estas líneas son muy importantes, no deben olvidarlas. Si esto no lo hacemos, pues va a estar mal, ¿no? nuestra programación, ¿no? Si no podemos saber, el método de integración no va a saber cuál es el valor de R, bueno, de todas las variables de entrada en cada tiempo de integración. Entonces, lo mismo con TO, pero ¿dónde está la temperatura? Pues la temperatura es la tercera columna, ¿no? De UT. Por eso ahí dice, aquí, dice, pues dame todos los elementos, ¿no? De la columna 3. Aquí columna 2, columna 4, ¿no? La H o la calefacción. Acuérdense, entonces, tenemos una primera columna, segunda, tercera y cuarta, ¿verdad? Entonces, la variable independiente, pues, siempre va a estar en la primera columna, es lo que dijimos. Aquí está. Y, bueno, tenemos que nosotros saber dónde están las variables dependientes, ¿verdad? Ok, entonces, este punto, ¿verdad? Es muy, muy importante. Listo. ¿Qué sigue? Bueno, pues la programación de las ecuaciones diferenciales, ¿verdad? Entonces, aquí está en la línea 29 la primera ecuación, ¿no? Entonces, vean, 1 entre CGR. CGR aquí está declarado, ¿verdad? El parámetro. Está multiplicando a R menos, vean, esto es muy bonito, ¿no? Defino la variable, aquí sí puedo definir, ¿verdad? La variable Q subíndice Q, ¿no? O sea, puedo usar variables auxiliares, pues, ¿no? Este es el flujo de calor a través o el intercambio de calor a través de la cubierta, el flujo de calor que ocurre a través de las ventilas, el flujo de calor que se da entre el aire y la capa superior del suelo.
Y bueno, H es el efecto del sistema de calefacción, ¿verdad? Entonces, vean, por ejemplo, Q, ¿no? Ah, pues aquí está, tiene que estar declarada antes. ¿Y a qué es igual? Pues veo aquí, ¿verdad? KGR por, entre paréntesis, TA menos TO. Ahí está. Y QB, pues aquí está, QB por TA menos TO. ¿Ok? ¿De qué otra manera pude haber programado esto? Lo voy a poner como un comentario. Esto lo pude haber programado de la siguiente manera. Q igual a KGR minúsculas, luego por TA, pero TA yo sé que es el elemento primero del vector X. Entonces, y TO, ¿verdad? Que TO sí lo tengo que usar así. Eso es exactamente lo mismo, ¿no? No es para que vean que hay otras maneras, pues, de programar. Ok, entonces ya he dicho aquí qvent. Esto también lo puedo haber programado así. Qvent igual a kb por, abro paréntesis, otra vez TA, pero TA es el primer elemento del vector X, ¿verdad? Entonces menos TO. Ahí está. QSA. ¿Dónde está QSA? Aquí está. KGRS por la diferencia entre temperatura del aire menos temperatura del suelo, ¿verdad? Está KGRS por TA menos TS. ¿De qué otra manera puedo programar esto? KGRS, eso es a fuerza porque es el parámetro, ¿no? Y luego, ¿quién es TA? El primer elemento del vector X, ¿verdad? ¿Y quién es TS? El segundo elemento del vector X. Paréntesis, ¿no? Entonces, esto también se puede programar así. Pero espero que coincidan conmigo, ¿no? Que si definimos, ¿verdad? Los nombres de estas variables, se hace más, a lo mejor se hace más claro, ¿no? El modelo. En fin, es lo. Y la última quedaría esta, ¿verdad? QSD, entonces KS0 por, entre paréntesis, TS menos TDS, ¿verdad? Entonces, pues aquí está, TS es el segundo elemento del vector X, ¿no? Entonces podría escribir X índice 2, ¿no? Menos TDS, que sí es una constante que está declarada acá arriba, ¿vean? ¿Ah? Listo. Entonces, ahí están dos maneras de cómo se puede. Esto lo pueden programar ustedes, ¿no? Pueden probarle, ¿no? Y deben de obtener exactamente lo mismo. Entonces, bueno, ahí está la primera ecuación, ¿no? Entonces necesitamos revisar, ¿verdad? Que estén todos los términos. R, entonces, menos Q, luego menos Qvent, de ventilación, ¿verdad? Menos QSA, aquí está, y más H. ¿Está bien? Y la segunda ecuación es 1 entre CSO, perdón, 1 entre CSO por QSA menos QSB, ¿verdad? Y aquí está. Entonces aquí se ve claramente lo que mencionaba, ¿verdad? Que el intercambio de calor que ocurre entre el aire y la capa superior del suelo, aquí se está restando y aquí se está sumando. Aquí es una salida, aquí es una entrada. Aquí es una pérdida, aquí es una ganancia. ¿No? Esta es una pérdida porque la capa superior del suelo pierde calor, ¿verdad? Que fluye hacia capas inferiores. Listo. Espero que esté claro. Y bueno, una vez que tengo descritas, ¿verdad? Estas tasas de cambio de las variables de estado, yo nomás las pongo en el vector, que es la salida, ¿verdad? La salida de esta función, de esta subrutina, que siempre es un vector columna, ¿no? Si no lo es, MATLAB me manda un error. Ahorita lo voy a generar para que lo recuerden.
Es decir, si yo escribo en el primer renglón D, T mayúscula A, ¿verdad? Y luego punto y coma, entonces estoy generando un vector columna, porque estoy brincando con esto, punto y coma, estoy brincando al siguiente renglón. Si no lo escribo, es decir, si estuviera así, voy a grabarlo y voy a ejecutar el programa y van a ver qué dice MATLAB. Dice MATLAB, de hecho me dice muy claramente, vean, dice error, ¿no? En la línea 90, ¿no? Dice invernadero 2 sfun must return a column vector. ¿Qué es eso? Dice que esta subrutina debe regresar un vector columna. ¿Ok? Ese es un error que cometemos muchas veces, ¿no? Porque se nos olvida que debe ser un vector columna, ¿no? Entonces, tengo que abrir mi archivo y corregir ese error, ¿no? Como estaba, es decir, con punto y coma, o sea, el contenido del primer renglón y luego punto y coma, segundo renglón, ¿verdad? Que contiene a la derivada de TS, ¿no? Y ahorita sí ya guardo y ya no debe de darme ningún mensaje de error. Ahí está. ¿No? Listo. Bueno, aquí yo voy a comentar para... y voy a simular lo que hicimos en el otro caso. ¿Cuánto era? Menos 10, ¿verdad? Menos 10, la temperatura del aire fuera del invernadero. Y ahí está, ¿verdad? Algo similar a lo que vimos. Debe ser exactamente lo mismo, ¿verdad? ¿Preguntas, jóvenes? Entonces, listo, ya están, pues ya tenemos este otro ejemplo. El ejemplo del comportamiento de la temperatura de un cuarto no lo vamos a ver, pero pues es una sola ecuación diferencial. Aunque, bueno, tiene muchos términos, pero bueno, ahí lo pueden estudiar ustedes, ¿no? Okay. Entonces, lo que sigue, lo que quiero comentar ahora es, hemos visto ya modelación de sistemas mecánicos, ¿no? Ahí le dedicamos un buen rato. Todavía vamos a ver más ejemplos, sistemas térmicos. Por supuesto, se pueden modelar sistemas eléctricos, electrónicos. También vienen aquí en las notas algunos ejemplos. Pero hay otro tipo de sistemas que son muy importantes. Entonces vamos a ver lo más relevante. De lo que son los balances de masa o de materia, ¿no? en un sistema. Estos balances, al igual que vimos, ¿no? En sistemas mecánicos son balances de fuerzas, en sistemas térmicos balances de energía, en otros sistemas tenemos que hacer balances de materia o de material, ¿verdad? O de masa también se dice. Entonces, estos balances de masa son importantes en sistemas donde hay, pues, masas, ¿verdad? Y líquidos. Vean que hay muchos sistemas en donde se requieren estos balances. Por ejemplo, sistemas químicos, ¿no? Pues sí, ¿no? Hay compuestos químicos, hay materia, ¿no? En sistemas de alimentos, ¿no? En sistemas biológicos en general, ¿no? Por ejemplo, en las plantas, ¿no? En las plantas, en los animales, en los microorganismos, ¿no? En sistemas ecológicos y ambientales, ¿no? Más en general. Aparecen estos balances. O tenemos que hacer estos balances de materia o de masa. Entonces, igual vamos a mostrar, vamos a ver que el resultado, ¿verdad?, de estos balances en estado no estacionario para estos sistemas nos va a llevar a ecuaciones diferenciales ordinarias, que pueden ser en general no lineales, pero
pueden ser lineales, ¿verdad? En algunas situaciones. Entonces, la ecuación general, esto está en las notas, lo pueden leer, ¿verdad? Cuando quieran. Entonces, la ecuación general de balance de la cantidad de masa o de materia en un sistema es esta. La masa acumulada en el sistema es igual a la masa que ingresa menos la masa que sale del sistema, ¿no? O materia, acuérdense. Más, entonces vean, un término, este es positivo, este es negativo, ¿verdad? Luego, más masa que se genera dentro del sistema. Por ejemplo, en sistemas químicos, ¿no? Ocurren reacciones químicas. Entonces, en una reacción química se genera, ¿no? un nuevo compuesto químico, ¿no? Un nuevo producto. Entonces, a eso se refiere. Pero también puede haber consumo de materia dentro del sistema. Pues sí, ¿verdad? Un reactivo, ¿no? Un compuesto químico que participa en una reacción, pues se consume, ¿no? Para producir otro. ¿Ok? Entonces, hay que distinguir, ¿verdad? Estas dos cosas, o sea, masa, materia que ingresa al sistema, materia que se pierde o que sale del mismo y materia que se genera dentro o materia que se consume. Si se fijan, es algo similar a lo que vimos para el caso de sistemas térmicos, solo que ahí hablábamos de ¿qué? De calor, ¿verdad? O energía. Dijimos, energía que ingresa al sistema, energía que se pierde o que sale del sistema, energía que se produce dentro del sistema y energía que se consume también dentro del sistema, ¿verdad? Entonces es algo parecido. Entonces vamos a estar interesados, ¿verdad?, en estudiar el comportamiento de la materia o masa en el sistema cuando cambia, pues cuando este sistema está en estado no estacionario o está en estado transitorio. Queremos estudiar pues el cambio, ¿no? Al igual que hemos visto en sistemas mecánicos, sistemas térmicos. Entonces, si representamos con M mayúscula, con el sombrerito, ¿no? Hat, ¿no? En inglés le dicen hat, por eso sombrerito. Y el subíndice I. Si representa, dice la tasa, ¿no? La tasa de masa, la razón, ¿verdad? Es decir, la cantidad de masa por unidad de tiempo, pues, ¿no? Por eso es una tasa. Entonces, y con estas unidades, masa por tiempo, ¿no? O a la menos 1. Entonces, si eso es la cantidad de masa, dice que entra al sistema, de la misma manera, M subíndice O, gorrito, es la tasa de masa que sale del sistema. Si RG, con las mismas unidades, vean todas, dice, es la tasa de generación de masa dentro del sistema, y como comenté, pues esto puede ocurrir por reacciones químicas. Y RC, la tasa de consumo de masa dentro del sistema, ¿no? Que también puede ocurrir por reacciones químicas, ¿verdad? Ok, entonces, usando esas variables, pues, y si además, dice, el delta T, un incremento, ¿no? En el tiempo, dice, es un intervalo pequeño de tiempo entre un tiempo T y un tiempo T más ese delta T, ¿verdad? Ok, entonces, suponiendo que esas tasas de flujo, todas estas M's, ¿no? Y las R's, que son conocidas como tasas de reacción, ¿sí? Las dos M's y las dos R's, las suponemos constantes, es decir, que no cambian durante un intervalo de tiempo pequeño. Durante ese tiempo delta T, o ese periodo de tiempo delta T, podemos escribir entonces esta ecuación algebraica, ¿no? Entonces, esta es la ecuación general de balance de materia o de masa. Es decir, esta misma ecuación, pues, ¿no? Solo que ahora simbólica, con símbolos, ¿no? Con estos símbolos. Entonces, vean, delta M, ¿verdad? Sería, dice, la cantidad de masa acumulada dentro del sistema. Aquí está, ¿verdad? Y los términos que aparecen del lado derecho, vean qué sería. Dice, el producto de la tasa de masa que ingresa por delta T es la cantidad de masa que entra al sistema. O sea, es la misma ecuación, ¿verdad? Es esta que está aquí en palabras, aquí ya con símbolos. El producto MO
por delta T es la cantidad de masa que sale del sistema, RG por delta T es la cantidad de masa que se genera dentro del sistema, y RC delta T es la cantidad de masa que se consume, ¿no?, dentro del sistema. Entonces, si dividimos esta ecuación entre delta T, ¿no?, es decir, entre un intervalo pequeño de tiempo, entonces podemos obtener esta ecuación, este cociente, ¿no?, delta M mayúscula entre delta T, ¿verdad? Y de este lado desaparecen todos los deltas, ¿verdad?, porque dividimos todos los términos. Entonces nos quedan ya nada más lo que habíamos dicho, la tasa de masa que ingresa al sistema, tasa de masa que sale del sistema, que se genera dentro del sistema y que se consume dentro del sistema. Y vean qué estamos haciendo, pues cómo podemos arribar, cómo podemos llegar, ¿verdad?, a un modelo dinámico, a una ecuación diferencial, ¿no?, para dar cuenta de este balance de masas, o de masa, o de materia en un sistema. Entonces, como aquí tenemos un cociente de 2 incrementos, podemos calcular un límite cuando delta T tiende a 0. Entonces calculamos este límite, pues, del lado izquierdo nada más, ¿verdad? Porque ahí es donde tenemos el cociente, ¿no? Y entonces, este es el resultado. Límite cuando delta T tiende a 0 de este cociente de incrementos, ¿verdad? Pero que, si recordamos, pues esto no es más que la derivada, ¿no? Es decir, la derivada de una variable con respecto a otra, pues es un límite, ¿no?, de un cociente de 2 incrementos cuando el que está en el denominador tiende a 0. Entonces, básicamente es recordar aquí que esto es una derivada. Y listo, ¿no? Entonces, con esto ya podemos escribir esta ecuación como una ecuación diferencial. Entonces decimos, la tasa de cambio de la masa o materia del sistema, pues es igual a este balance que aparece del lado derecho. Es decir, tasa de masa que ingresa, tasa de masa que sale del sistema, tasa de masa que se genera dentro, tasa de masa que se consume. Y ya tenemos nuestra ecuación diferencial, que resulta, pues, ser una ecuación diferencial ordinaria de primer orden, ¿verdad? No como en el caso de sistemas mecánicos, que ahí, acuérdense, aplicamos segunda ley de Newton y obtenemos una ecuación de segundo orden, una ecuación diferencial ordinaria, pero de segundo orden. En sistemas térmicos vimos que se obtiene una ecuación diferencial ordinaria de primer orden, y aquí también, ¿no? Entonces, cuando en sistemas como los que mencionamos aquí, biológicos, químicos, ¿verdad?, ecológicos y alimenticios, queramos modelarlos, ¿verdad?, pues ya sabemos, tenemos que hacer balances de materia. Y a veces, bueno, también de energía, y entonces, pues ya podemos tener una combinación, ¿verdad? En fin. En ocasiones vamos a estar interesados en el volumen del sistema en vez de la materia o de su masa. Y entonces se usa la siguiente ecuación, esta definición, ¿no? Masa es igual a el producto de la densidad del material por su volumen. Y de aquí pues despejamos bueno, no despejamos, de aquí, bueno, tenemos que usar este producto. Si yo quiero calcular la tasa de cambio, pues, del volumen, tendría que escribir, ¿verdad?, la derivada, como está aquí, la derivada de volumen por densidad, ¿no? Entonces aquí está, donde dice ρ, ¿verdad? ρ de T es la densidad del material, ¿no?, en cantidad de masa por volumen, por ejemplo, kilogramos por metro cúbico, y volumen, bueno, pues es el volumen, ¿no?, como tal, metros cúbicos. Entonces, sustituyendo, ¿verdad? Es decir, en vez de utilizar esta derivada de m, puedo sustituir por su equivalente, ¿verdad? Derivada de volumen por densidad, ¿no? Y entonces, ¿cómo cambia este lado derecho? Tiene que cambiar, ¿verdad? Entonces, ¿verdad?, por eso aquí dice tasa de masa que ingresa, prima, ¿no? Y todo es prima. ¿Por qué? Pues porque aquí estoy usando
densidad, entonces tienen que aparecer la densidad también en todos estos términos. Entonces no es igual a lo que habíamos dicho, ¿no? Esas tasas que aparecen del lado derecho. Entonces aquí está, ¿no? Para recordar, entonces MI', pues es el producto de volumen por densidad, igual lo mismo, pero a la entrada, eso indica la I, aquí a la salida, aquí, ¿cómo se llama? La masa que se genera, la masa que se consume, ¿no? Pero además hay otro detallito aquí. ¿Qué estamos diciendo aquí? Vean, aquí estamos diciendo que es la derivada del producto, ¿verdad? De estas dos variables, volumen y densidad. Y que ambas dependen del tiempo, por lo tanto, solo en un caso especial donde la densidad no varíe, ¿verdad? Entonces podemos decir, si es constante, entonces podemos sacarla de esta derivada, ¿no? Si asumirla como constante, entonces la derivada, pues, no necesitamos aplicar la regla del producto, ¿no? Para calcular esta derivada, pues. Pero si tanto el volumen como la densidad son variables, repito, entonces tenemos que aplicar la regla del producto, ¿no? Como está aquí. Vean, entonces tendría que ser, ¿verdad? El producto de la densidad por la derivada del volumen, más el volumen por la derivada de la densidad, ¿verdad? Esta es la solución de esta derivada, pues, ¿no? Y todo esto, pues, es igual a lo que está del lado derecho. ¿Ok? Entonces, solamente si la densidad del material es constante, ¿verdad? Entonces, pues, esta derivada es cero, ¿no? Y entonces, podemos quedarnos con solo esta parte de la ecuación, ¿no? Diferencial. Entonces sería densidad por la derivada del volumen es igual a todo esto. ¿Sale? Muy bien, pues esto es lo más importante que necesitamos saber para hacer balances en sistema de materia o de material. En sistemas químicos se hace otra cosa que se llama balance de masa de componentes individuales, pero eso no lo vamos a ver más adelante quizás, ¿no? Entonces, un ejemplo de esto. Viene aquí en el material del curso, aquí, en la parte de modelación de sistemas químicos. Y el ejemplo 3. Tenemos un sistema que tiene dos tanques y hay líquidos, ¿no? En estos tanques. Entonces aquí está. Son dos tanques que están conectados en serie y tienen esta configuración. Eso es muy importante. Luego vamos a ver otro sistema de dos tanques también que están interactuando y que su modelación nos va a llevar a un modelo de dos ecuaciones diferenciales, pero un modelo no lineal, altamente no lineal. Creo que también es no lineal. Pero ¿a qué me refiero con la configuración? Si se fijan, el tanque 1, ¿no? Está más alto, está más arriba que el 2. Si estuvieran al mismo nivel, es decir, si este tanque 1 estuviera aquí y estuvieran conectados, ¿no? el flujo de salida de este tanque fuera la entrada del tanque 2, bueno, pues igual lo podemos modelar, pero esos van a ser tanques que van a estar interactuando en forma no lineal, más fuertemente no lineal. Entonces, por configuración me refiero a dónde están ubicados los tanques, ¿sale? Entonces, hay un flujo de líquido, de materia, ¿no? Que ingresa al tanque 1, está llenando, no sé, agua puede ser, cualquier otro líquido, ¿no? Y luego sale ese líquido del tanque 1 y ingresa al 2, ¿no? Y tiene también un flujo de salida, ¿sale? Entonces, vean, dice el flujo volumétrico de salida del primer tanque entra al segundo, ¿no? Es F1. Y, bueno, y hay un flujo de salida, como ya decía, del tanque 2, ¿no? Entonces, el objetivo dice desarrollar un modelo matemático para describir cómo cambia con el tiempo la altura, ¿no? En vez de modelar, podemos también modelar el volumen de
de agua o de líquido de cada uno de los tanques. Pero es más fácil, ¿no? En sistemas hidráulicos modelar las alturas, porque es más fácil medirlas. ¿Okay? Entonces, por eso dice aquí, queremos conocer cómo cambia con el tiempo, o a través del tiempo, la altura de la columna del fluido en el tanque 2, bueno, en los dos tanques, ¿no? Se supone que el flujo de salida de cada tanque es una función lineal de la altura del fluido en los tanques, ¿no? Es decir, F1, este flujo, es igual nada más al producto de un parámetro, ¿no? Que tiene que ver con el tamaño del orificio que tenga este tanque, con el área de sección del tanque. Bueno, pero lo importante es H1, ¿no? Y F2 igual. Entonces, a eso se refiere con esto de que los flujos son lineales, ¿no? Con respecto a la altura del fluido en los tanques. Dice, cada tanque tiene un área de sección transversal A1, ¿no? Para el tanque 1 y A2, ¿no? La densidad, fíjense, aquí aparece lo que mencioné de la densidad, y suponiendo una densidad constante del fluido, entonces tendríamos estas ecuaciones de balance, que tienen que ver con lo que acabamos de señalar, ¿verdad? El balance de materia, solo que, pues no existen, ¿verdad? Los términos que tienen que ver con generación producción de materia, dentro del sistema y también consumo de materia, ¿no? Sino nada más es flujo de entrada y flujo de salida, ¿no? Entonces, vean, queremos modelar usando la ecuación que vimos anteriormente, ¿no? Para materia, pero nos interesa el volumen, pues, por eso, dado que estamos suponiendo que la densidad es constante, pues entonces aquí aparece como coeficiente, ¿no? De la derivada del volumen, ¿no? Y lo mismo aquí. Entonces, y esto es flujo igual por densidad, flujo de entrada, flujo de salida por densidad. Entonces, si la densidad es constante, pues podemos eliminarlas, ¿no? En todos los términos donde aparece. Lo mismo aquí. Entonces, vean, este flujo de entrada, pues es este mismo. Vean el signo. Aquí es negativo porque es salida, aquí es positivo porque es entrada. Y sí como es salida, pues es negativo, ¿no? Entonces, eliminando la densidad, dice, dado que es constante y aparece en cada término, pues, da lo mismo que esté o que no esté, ¿verdad? Entonces, pues, mejor la quitamos. Entonces, eliminando la densidad constante y sustituyendo, dice F1, F2, ¿no? Y usando la ecuación, ¿no? Esta igualdad, ¿no? Que el volumen es igual a el área de sección del tanque por su altura, ¿verdad? Entonces, podemos, en vez de modelar el cambio del volumen, podemos modelar como planteamos el problema, las alturas de las columnas en cada tanque. Bueno, hay otros ejemplos en donde se modela el volumen, o sea, se puede modelar pues igual el volumen, ¿no? Ok, y entonces así nos quedaría pues nuestro par de ecuaciones, ¿no? ¿Sí ven por qué aparece esta A1 aquí? Sí, ¿no? Porque estamos modelando, o sea, estamos sustituyendo por este volumen 1, pues sería A1 por H1, ¿verdad? Y como es constante el área de sección, pues por eso aparece aquí, ¿no? Fuera de la derivada, pues, ¿no? Pues A1 por la derivada de H1 es igual a F, ¿no? Que es el flujo de entrada, es una variable de entrada, y luego F1 dijimos que es esto, beta 1 por H1. Aquí está, ¿no? Y entonces sería la ecuación diferencial para el primer tanque. Para el segundo, pues igual, ¿verdad? A2, ¿no? Porque B2 sería igual a A2 por H2. Entonces, como es constante el área de sección 2, pues podemos sacarla de la derivada. Queda como coeficiente, ¿no? Por la derivada de H2. Y esto es igual. Dijimos que esto era lo mismo, nada más que con diferente signo, vean. Beta 1 por H1, aquí está. Y luego F2, aquí está. Es beta 2 por H2. Ajá. Aquí aparece. Y ya, ¿no? Ahí está nuestro par de ecuaciones diferenciales. Entonces, como siempre hemos visto, ¿verdad? Que del lado izquierdo solo aparece la derivada de la variable de estado con respecto al tiempo. Pues entonces estos coeficientes pasan dividiendo lo que está del lado derecho.
Y entonces, el par de ecuaciones diferenciales ordinarias de primer orden, pues sería este, ¿verdad? La derivada de la columna 1 con respecto al tiempo es igual al flujo de entrada en el tanque 1, ¿no? Pero entre A1, ¿no? Luego menos beta 1 entre A1 por H1, ¿ok? Y algo similar, ¿verdad? Para el caso del tanque 2. Resulta que este sistema es lineal. Claro, es lineal porque supusimos aquí, ¿verdad? Que las salidas en cada tanque eran función lineal de la altura, de las alturas de las columnas. ¿Por qué digo que es lineal? Porque, bueno, si se fijan, no hay ningún término donde aparezcan las variables de estado, que son H1 y H2, que aparezcan con exponentes diferentes de 1. Aquí está H1 a la 1, aquí también H2. Si apareciera una raíz cuadrada, una potencia, etcétera, entonces este modelo sería no lineal, ¿no? Entonces, y además, esto podemos representarlo, lo vemos si quieren a la siguiente vez, en forma matricial. Bueno, entonces este modelito, pues ya tenemos las dos ecuaciones y lo que sigue es que, pues simularlo, ¿no? O sea, resolverlo numéricamente, ¿no? Mediante simulación y ver qué predice, ¿verdad? Qué comportamiento predice, ¿no? Entonces, a ver, ¿está en dónde? Dir S. ¿No? Uy, ¿dónde está? Entonces debe haber un... Ahí está. No me acordaba. S2. Bueno, pues ya lo acabamos de ver a la siguiente, ¿no? Pero bueno, igual que en los otros ejemplos que hemos visto, pues una vez que tenemos el modelo matemático, ¿verdad? Nuestro par de ecuaciones diferenciales, pues hay que especificar condiciones iniciales, dar valores a los parámetros y pues podemos programar, ¿no? Generar el modelo computacional equivalente al modelo matemático, ¿no? Para poder simularlo. Entonces, ahí está nuestro modelo Simulink. ¿Por qué aparecen dos integradores? Pues porque tenemos dos ecuaciones diferenciales, ¿verdad? Entonces, ahí están las condiciones iniciales, H1, 0, H2, 0, y pues muy fácil, ¿verdad? Con un bloque FCN y un multiplexor, ¿ok? Y pues tenemos que programar los lados derechos, ¿no? De nuestras ecuaciones diferenciales. Entonces, vean, F entre A1 es lo primero. Uy. A ver, voy a poner sí, ¿no? Aquí lo... sí, tenemos F entre A1. Entonces, nos tenemos que verificar que este U2 es F. Luego, menos beta 1 entre A1, que multiplica A1. Entonces, ¿quién debe ser U1? Pues lo que sale del primer integrador, ¿verdad? Es la primera variable de estado. Entonces, eso efectivamente es lo que tengo aquí. Aquí, en la primera entrada
La primera entrada del multiplexor es la salida del integrador. Entonces, esto es X1 o H1, pues. ¿Okay? Y la segunda entrada, pues, es esta variable de entrada que la estoy suponiendo constante, ¿va? Y cuyo valor está definido en el programa principal. Aquí está. Ok, entonces, bueno, esto ya lo había comentado. Entonces, a propósito, puse primero U2, ¿no? Está F y luego 1, ¿no? Para mostrar que uno puede definir, pues como uno quiera, ¿no? Quién es el primer elemento de este vector, ¿no? Manipulando las entradas del multiplexor. Listo, entonces ya está el primero. No, bueno, esto ya lo había dicho. Y el segundo, pues simplemente es que, ahí está, es beta 1, positivo era lo mismo del segundo término que aparece en la primera ecuación, entre A2, ¿no? Por U1, ¿no? Ya terminamos. Está. Esto y esto es lo mismo. ¿Sí? Y luego menos beta 2 entre A2 por H2, ¿no? Así que está, beta 2 entre A2 por U2, que es, aquí lo pueden ver, ¿no? Aquí la entrada 1 es H1, la entrada 2 es H2, ¿no? Listo. Y bueno, lo terminamos de ver lo siguiente, si gustan, pero ahí está el resultado, ¿verdad? ¿Qué es lo que predice este modelo? Pues que los tanques se llenan, ¿verdad? Que los tanques se llenan, pero eso toma cierto tiempo, ¿no? Esto está, vean aquí el tiempo son minutos, ¿no? Muy bien, pues ahí le dejamos, ¿no? Por hoy. Y como les dije, pues ya la siguiente semana vamos a empezar con transformadas de Laplace. ¿Alguna pregunta? No, profe, todo bien. ¿Todo bien? ¿Todo está claro? Bueno, ya saldrán dudas con la tarea, ¿no? Bueno, pues entonces nos vemos el martes, ¿verdad? Voy a ir pensando ya una tarea yo creo que ahora que terminemos transformadas de Laplace, ¿no? Ok. Muy bien, jóvenes, pues cuídense. Igualmente, profe, bye. Acuérdense de bajar el material, ¿no? Las notas y los programas, ¿no? Bueno, hasta luego. Hasta luego, profe. Bueno, Hasta luego, profe. hasta luego.